Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche de estudio bíblico. Tengo el tema en el libro de Números, capítulo 35, que estamos estudiando. El tema que tengo es el secreto de las ciudades de refugio en Israel. Vamos a orar entonces. Bendito Padre, damos gloria y honra a ti, Señor Padre Santo. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Bendice cada uno también de los que va a ser parte de este estudio, que cada uno de nosotros pues juntamente podamos extraer estos tesoros de tu palabra, Señor, que han sido escritos con el propósito que seamos instruidos, Señor. Padre Santo, gracias porque tu palabra sabemos que es fiel y verdadera, Señor. Padre Santo, tú la has dado con un propósito y dice que va a cumplir para el cual tú lo has dicho. Padre Santo, gracias. Vamos entonces a comenzar en este estudio en esta noche, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos dé la fortaleza, Señor, y que nos capacites para poder comprender de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. En el poderoso nombre de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, las ciudades de refugio es una provisión amorosa de parte de Dios. Vamos a explicar esta ilustración, ¿no? Con respecto a la provisión amorosa de Dios en cuanto a proveer estas ciudades. El texto principal de esta historia es Números, el capítulo 35 es el versículo 15, porque ahí el Todopoderoso le dice a Moisés: estas 6 ciudades servirán de refugio para que huya allá cualquiera que sin intención hiera mortalmente a una persona. Es el versículo 35, diríamos que este es el versículo clave de todo este capítulo. Y es que la santidad de la vida se recalcó una y otra vez en la ley que recibió Israel mediante el profeta Moisés. Por ejemplo, cuando Dios dio los 10 mandamientos, uno de ellos, lo que está escrito en Éxodo 20:13, ahí dice, ¿verdad? No matarás. Es uno de los mandamientos. Es que el respeto a la vida también estaba implícito en lo que decía la ley mosaica sobre una muerte que implicara a una mujer estando encinta, por ejemplo. Y note especialmente para aquellos los que dicen que el no nacido no tiene derechos. De acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, el no nacido es pues un ser humano distinto a sus progenitores, claramente, con su propio código genético y su propio sistema inmunológico, pero necesita de un entorno necesario para su desarrollo y vida. La ley estipulaba que si una mujer embarazada la hirieren o por el incidente abortara y la criatura no nacida sufría un accidente mortal, si había una lucha, es decir, a consecuencia de una lucha dentro de dos personas ocurría un accidente y golpeaban a esta mujer embarazada, los jueces deberían de examinar las circunstancias y el grado de premeditación, y el castigo podía llegar a ser vida por vida. Usted puede encontrar este relato en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 22 al 25. Ahora bien, ¿podía un asesino israelita evitar de alguna manera las consecuencias de su acto violento? La práctica del asilo como forma de colocarse fuera del alcance del perseguidor ha existido desde la antigüedad. Originalmente era aplicable a toda persona perseguida por cualquier motivo, incluso por lo que hoy conocemos como delitos comunes. El individuo podía ponerse a salvo si penetraba en un santuario, es decir, un templo u otro lugar sagrado asociado con la religión que tuviera, pues allí no podía ser objeto de detención o castigo. Esto era lo que originalmente se conocía pues el derecho a santuario. O sea, la base, lo que en ocasiones se llama pues como derecho a santuario, radicaba en la autoridad divina que imperaba en esos lugares. Existía la creencia que la violación del asilo en un santuario traería aparejado un castigo severo
por la divinidad que estaba siendo protegido. Esta práctica fue común en diversas religiones y existió en distintas partes del mundo. Igualmente también en Israel. En este capítulo de Números 35, nosotros encontramos ahí como Dios le dice a Moisés que preparara ciudades para que sirva de refugio contra el vengador de la sangre. Y en este contexto, la palabra hebrea es Goel, que significaba el representante de la familia de la víctima, encargado de asegurarse que la justicia se lleve a cabo en contra del asesino del miembro de la familia. Ahora, ¿cómo da comienzo esto? Bueno, da comienzo cuando Dios da el mandato de proveer ciudades y ejidos para los levitas. En los versículos 1 al 3 del capítulo 35 de Números dice que Jehová habló a Moisés en los campamentos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Ahí le dice: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellos serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Las tribus de Israel tendrían que aprender la generosidad y compartir de sus tierras con los levitas. Una vez que Josué condujera a los israelitas a la tierra prometida, los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero a la que no se le permitió ser dueña de tierras, porque la herencia de ellos no era la posesión de tierras. Deuteronomio 18:2 declara y dice acerca de ellos: no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él ha dicho. Así que la heredad de los levitas era el mismo Dios. Por eso nosotros encontramos pues que en Números 35 del 6 al 8, ahí se da la orden de el número de ciudades levíticas y distribución, es decir, cómo se iba a distribuir estas ciudades. Pero en Josué capítulos 20 y 21 vemos la distribución que se da a los levitas. Le dan porción de 48 ciudades y las tierras que los rodea como posesión. Era donde toda la tribu de los levitas iban a vivir, en esas 48 ciudades. Entre estas 48 ciudades también habían 6 ciudades que eran de refugio. 3 a cada lado, es decir, 3 del lado del Jordán y 3 hacia el otro lado. Y esto era para que donde una persona podía huir si accidentalmente mataba a alguien. Y era para escapar del vengador de la sangre, es decir, de aquella persona que la familia asignaba, el Goel, como le llamaban, ¿verdad? Este era el que iba a vengar la sangre. Entonces, lo que hacía la persona es que tenía que correr a esas ciudades de refugio. Dependiendo de donde estaba, era el lugar donde tenía que ir y correr para ser defendido o ser protegido, ¿verdad? Este asilo que iba a recibir la persona en esta ciudad de refugio. En el versículo 8, ahí dice: del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Las ciudades debían de ser distribuidas proporcionalmente a través de la nación, de modo que donde había poblaciones más grandes y áreas de tierra más grandes, habría más ciudades levitas, ¿verdad? Para que nadie en Israel estuviera lejos de una ciudad de refugio, según la posesión de la heredad que le dieran. Ahora, esto lo que nosotros podemos ver es que refleja el deseo de Dios de distribuir equitativamente a los levitas. Sí, estos son los que iban a ser los israelitas más espiritualmente enfocados.
diríamos, los ministros de tiempo completo, por así decirlo, ¿no? Porque estos, al ser los que darían el ejemplo, ¿no? Siendo los espiritualmente capacitados, iban a estar distribuidos uniformemente a través de Israel para que su influencia pudiera ejercerse por toda la nación. Encontramos de los versículos 9 al 12 el propósito de las ciudades de refugio. Allí habló Jehová a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiciere o que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os será aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Es para que después tuvieran que hacer un juicio y averiguar qué había pasado, y así el vengador no fuera y lo ajusticiara antes. Tenía que huir pues este homicida para que esperara el tiempo de que se juzgara. Ahora, en la cultura antigua de Israel no se dejaba enteramente en manos del gobierno el vengar a un asesino. Cada familia extendida tenía un vengador. Era una persona reconocida. Este se iba a asegurar, si había un asesinado en su familia, en su miembro, también se iba a asegurar de que aquella persona que cometía aquel acto fuera ajusticiado. Esta práctica estaba basado en la comprensión que hay de Génesis 9:6. Allí dice el texto en Génesis 9:6: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto muestra la prioridad del género humano. Qué privilegio, ¿no? Y también era una responsabilidad tan grande. Los versículos 13 al 14 habla de la ubicación de las ciudades de refugio. Dice: de las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán, es decir, en el otro lado del Jordán, las cuales serán ciudades de refugio. He puesto este mapa para ilustrar la ubicación más o menos en el terreno de Israel, donde estaban estas ciudades ubicadas, ¿no? Estratégicamente cubrían toda la nación de Israel para que pudieran ellos, usted puede ver estas marcas ahí en rojo en este mapa que estoy mostrando. Ahí están las ciudades de refugio. Ahora, el versículo clave, el versículo 15. ¿Quiénes eran elegibles para protección en las ciudades de refugio? Este es el versículo clave de la historia. Y he aquí el secreto de las ciudades de refugio. Pongamos mucha atención a esto, porque aquí es donde estriba, donde comienza a darse o a revelarse lo que es el secreto. A lo mejor usted ya lo sabe. Bueno, dice ahí el texto: estas 6 ciudades serán de refugio, luego dice allí, para los hijos de Israel, para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Sí, en este versículo clave vemos claramente la compasión de Jehová por todos, por Israel, por el viajero extranjero. En Dios solo existe una ley igual para todos. Dios como nuestro refugio. Deuteronomio 33:27 dice que el eterno Dios es tu refugio. Sí, Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 71:3. Dice ahí: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza.
Este es el secreto de las ciudades de refugio establecidas en Israel. Estas ciudades de refugio sirven como imagen de Jesucristo. ¿Cómo? Sí, estas ciudades de refugio son como imagen de Jesucristo. ¿Cómo dirían los judíos? ¿No? ¿Cómo es posible esto? Ustedes los cristianos todo lo quieren apuntar a Jesucristo. Bueno, primeramente aclaremos esto. Los judíos hacen referencia sobre todo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en particular a la Torá, los 5 libros que componen la primera parte de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Ahora, y estos cuentan pues la fundación del pueblo judío y la historia de la alianza con Dios. Pero ellos no reconocen el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento se centra en Jesús, y ellos no aceptan a Jesús como Mesías. En cambio, el texto sagrado para los cristianos es la Biblia completa, es decir, compuesta tanto del Antiguo Testamento, incluyendo pues allí la Torá, y también los libros del Nuevo Testamento. Agustín de Hipona decía esta expresión: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Es decir, ambos se complementan. La unidad del plan divino entre los dos testamentos puede ser descubierta por medio de la tipología bíblica. Sí, la tipología bíblica. ¿Ven el secreto en eso? Bueno, la tipología se podría definir como un símbolo profético. Entonces, para los cristianos, vemos cómo la Biblia aplica en más de una ocasión esta imagen de la ciudad de refugio. Y es este refugio que el creyente encuentra en Dios. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de la mano del necesitado. No servían de nada a menos que alguien pudiera llegar al lugar de refugio. Ahora nosotros los creyentes cristianos encontramos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir. Lo que ha declarado en su palabra se va a cumplir. En este texto de Hebreos 6:18 tenemos el equilibrio teológico entre un fuerte y soberano Dios digno de toda confianza, el cual es imposible que Él mienta, y por otro lado, debemos continuar y responder por fe hasta el fin. Es decir, por eso dice la expresión, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza de los creyentes está puesta en el carácter y promesas de Dios, pero también en la obra completada en Cristo Jesús. Y ambos se complementan. La esperanza puesta delante de nosotros, dice el escritor de Hebreos. Podemos acudir, es decir, huir a Jesús en busca de refugio. Las ciudades de refugio ilustran la protección de Cristo. El que es acusado y es perseguido injustamente, el que recibió el castigo, el quien es realmente culpable. En otras palabras, Cristo, Él acarreó con todas nuestras acusaciones y con todas las persecuciones, con todos los tratos injustos, con todos los castigos, todo lo que tuviéramos que recibir ha sido o ha caído en Cristo Jesús. Solo en la ciudad de refugio había protección. Eso aplicaba en Israel. Por eso el individuo tenía que correr, porque fuera de la ciudad de refugio no había protección. Si lo encontraba el vengador, allí podía justiciarlo. Ahora
No existen ciudades de refugio físicamente donde esas cosas se puedan hacer. Pero en Cristo Jesús hay protección. Las ciudades de refugio eran para el israelita, para el extranjero, como leímos anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Las ciudades de refugio eran la única oportunidad que tenía el acusado. Ahora, Cristo es nuestra única esperanza. Fuera de Él no hay salvación. Cristo es el refugio. Cristo es la expiación. Cristo es la única esperanza para el pecador arrepentido. Por eso, esto ya se había hecho manifiesto en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque Jehová había llamado al pueblo, y esto profetizó también para algo futuro. En Isaías capítulo 1, versículo 18, nosotros encontramos que dice ahí el Señor soberano Jehová está diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Sí, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Estas ciudades eran una ilustración de Jesús, quien es nuestro refugio. Pero, ¿qué hay de los que realmente son culpables? Bueno, ¿qué pecado podían ser perdonados según el sistema sacrificial de Israel? ¿Qué esperanza tienen los que realmente son culpables? ¿Qué esperanza tiene el pecador? Las ciudades de refugio eran solamente para los inocentes, porque había que esperar un juicio, ¿verdad? El juez tenía que considerar. Pero en Jesús, aún los culpables tienen esperanza. Entonces es algo mejor el refugio en Cristo. Bueno, en Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18, nosotros ahí encontramos, usted puede leer detenidamente en su casa todo el capítulo 10 de Hebreos, versículos 1 al 18. Ahí nos dice que somos perfeccionados para siempre mediante una sola ofrenda, la de Cristo Jesús. En Jesús hay perdón y protección. En tiempos antiguos, la labor del sumo sacerdote les daba a los israelitas esa seguridad de que Dios les perdonaba sus pecados. Pero, ¿qué tenían que hacer? Tenían que repetirlo año con año. Tenían que hacerlo, ¿verdad? Cada año. Hoy día, la labor de Jesús como nuestro sumo sacerdote nos da incluso más razones para estar seguros al acercarnos al trono de gracia, y que recibiremos misericordia y hallar gracia para ayuda en ese tiempo oportuno. Lo declara en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Sí, podemos acercarnos a ese trono de gracia con toda seguridad que recibiremos esa misericordia en ese momento esperado. Sí, las ciudades de refugio son un reflejo de la misericordia de Dios. Y todavía con bendiciones mayores, porque mediante ellas Dios destacó que la vida en sí es sagrada. Salmos 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, del Altísimo. En el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice: vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Hay protección. En otras palabras, para entrar a la presencia de un Dios santo, debemos estar escondidos en la justicia de Cristo, no en nuestra justicia, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Debemos de estar en la justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Sí, hermanos. Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones.
Él ve la justicia de su propio Hijo. Nos mira a través de Cristo. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, estábamos separados de Dios, muertos en nuestros pecados, pero gracias a la misericordia divina del sacrificio perfecto hecho por Cristo Jesús, ahora, como dice Efesios 2:13, ¿verdad? Ahora en Cristo nos hemos acercado, nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a ese trono de gracia por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Realmente tú crees en eso? ¿Puedes confiar tú en ello? Porque aquellos que han cometido actos de injusticia, aquellos que han cometido pecados horrendos, viven día en día arrastrando raíces de amargura por los recuerdos y los remordimientos, ¿verdad?, que vienen recordando de día en día cuando no han recibido ese perdón. Vidas amargadas. Pero aquí nos dice que Dios no se acordará de nuestros pecados, no se acordará de nuestras iniquidades. Realmente confiar en ello trae mucho estímulo y una paz y una tranquilidad, trae esa bendición de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega a morar en tu mente y en tu corazón. Pero eso es únicamente en Cristo, no el Cristo que tú llegas a conocer mediante tu intelecto, sino al Cristo que tú llegas a conocer a través de una relación. Esa relación que te acerca tanto a Él como a Dios. La deuda por nuestros pecados es cancelada. Nuestra relación con Dios es restaurada. Y no solamente eso, sino que también nos garantiza nuestra eternidad. Esa es la esencia de Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios. La provisión hecha en Cristo Jesús, la provisión hecha en su Hijo. Y dice, creyendo en Él. Son cosas que nosotros tenemos que ponernos a pensar, a meditar en ello, hermanos. Porque es una bendición tremenda. Ya no es algo que tenemos que hacer año con año. Ahora, finalizo con esto, hermanos. Finalizo con esto. Sin importar nuestras circunstancias, sin importar el lugar, por muy seguro que tú te sientas, el único lugar seguro que realmente únicamente puedes morar es vivir bajo la voluntad de Dios, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca. No te desampararé ni te dejaré, dice la palabra. Y nosotros podemos estar confiados, porque Dios no miente. Su palabra fue dicha con un propósito, y ese propósito se va a cumplir. Nosotros ahora podemos decir confiadamente, como dice Hebreos 13, ¿verdad? Hebreos 13, versículos 5 y 6. Ahí confiamos porque la palabra dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor Dios Todopoderoso es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener.
Y esto es, hermanos, para que nosotros podamos comprender cómo la misericordia de Dios ha sido revelada a través de todos los tiempos. En el Antiguo Testamento, desde el principio, ha sido revelada su amor, su misericordia. Y ese secreto de las ciudades de refugio en Israel, pues son esas ciudades que esa provisión misericordiosa de Dios que ilustra a Cristo Jesús. Es eso, hermanos. Ese es el secreto de las ciudades de refugio en Israel. Así que, mis hermanos, gracias por ser parte de este estudio. Y también te doy las gracias por ser parte de este ministerio. Una de las maneras que tú puedas ser parte de este ministerio es compartiendo estos videos. También dándole un like, un me gusta. Bueno, comparte estos videos. Son de sana doctrina, son estudios bíblicos. Si tú tienes preguntas con respecto a los estudios bíblicos, puedes mandarme un correo electrónico que he puesto en la pantalla para que tú puedas hacerlo, o puedes comentar públicamente en los comentarios y yo gustosamente pues voy a responderte. Si hay cosas que no han sido aclaradas y quisieras que se aclararan, pues coméntalo en el espacio público que hay en YouTube y puedes esperar pues mi respuesta prontamente. O si quieres hacerlo privadamente por medio de un correo electrónico, también puedes. Yo voy a recibir esos correos. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga. Gracias por ser parte de estos estudios bíblicos. Como vuelvo a repetir, compártelos. Sé parte de ello, ¿verdad? Esto es parte de predicar también la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y que el Señor te prospere espiritualmente. Que el Señor les bendiga, hermanos.